Elena nunca imaginó que recoger a su hijo de la guardería la pondría en el centro de una traición devastadora. Una mujer atrapada, una amenaza mortal y un jefe engañado que estaba a punto de enfrentarse a la verdad más dolorosa de su vida. Pero lo peor aún no había pasado. Porque cuando crees que tienes el control, cuando piensas que todo está bajo tu dominio, es cuando la verdad golpea más fuerte. Y en esta historia, alguien está a punto de perderlo todo. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te atrapará, también te mostrará el verdadero poder de la verdad y cómo, incluso en los momentos más oscuros, la justicia siempre encuentra una forma de salir a la luz. Antes de sumergirnos en esta historia llena de intriga y giros inesperados, asegúrate de suscribirte al canal. No querrás perderte relatos que te atrapan desde el primer segundo y te dejan con una lección de vida al final. Activa la campana de notificaciones para que la próxima vez que una historia como esta salga a la luz, seas el primero en descubrirla. Elena acomodó con delicadeza a Santiago en su asiento del coche, observando su rostro sereno mientras dormía. Vamos, mi amor, es momento de ir a la guardería porque mamá tiene que trabajar, murmuró con ternura, obteniendo a cambio una sonrisa somnolienta del pequeño. Mientras conducía, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo voy a seguir pagando la guardería? Cada mes se vuelve más complicado mantener las cuentas en orden. Necesito un golpe de suerte, pensó, alternando la mirada entre la carretera y el espejo retrovisor, donde Santiago descansaba ajeno a sus preocupaciones. Al llegar, lo sacó con cuidado para no despertarlo. Aquí estarás bien, prometo volver pronto, susurró antes de depositar un beso en su frente y entregarlo a la cuidadora, que lo recibió con una cálida sonrisa. Mientras se alejaba, imaginó a su hijo levantando la manita para despedirse y sintió una punzada en el pecho. Todo esto lo hago por ti, mi amor, valdrá la pena, se dijo en voz baja, tratando de contener la oleada de emociones que amenazaba con desbordarse. Una vez en la oficina, se preparó para otra jornada como asistente de Andrés, el director de la empresa. Su escritorio, meticulosamente organizado, reflejaba su empeño por mantener su trabajo y, con él, la estabilidad de Santiago. Cuando Andrés apareció, el ambiente pareció transformarse. Su sola presencia imponía respeto y expectativas. Buenos días, Elena. Necesito que revises la presentación de la reunión y que confirmes mi cita con el señor Álvarez a las 11, indicó con su tono firme y seguro, demostrando la confianza que tenía en ella. Por supuesto, Andrés, me encargaré de inmediato. Todo estará listo a tiempo, respondió con una leve sonrisa. Su voz denotaba eficiencia, pero también la determinación silenciosa que la impulsaba. Cuando él se alejó, se permitió un instante de reflexión. Confía en mi trabajo. Debo asegurarme de no defraudarlo, pensó antes de sumergirse en sus tareas. La mañana transcurrió entre llamadas, correos y preparativos. Trabajaba con precisión, aunque su mente, de vez en cuando, volaba hacia Santiago y las facturas que se acumulaban en casa. Tal vez debería pedir un aumento, pero la idea la inquietaba. ¿Y si cree que no lo merezco? ¿Y si arriesgo mi empleo? Sus dudas formaban un nudo difícil de deshacer. Cuando llegó el momento de la reunión, todo estaba en orden. Andrés le dirigió una mirada de aprobación antes de entrar a la sala, un gesto sutil que le devolvió algo de confianza. Puedo con esto, se recordó. Por Santiago, puedo enfrentar cualquier reto. Al final del día, mientras recogía sus cosas para ir por su hijo, pensó en las pequeñas victorias y los obstáculos aún por superar. Paso a paso, se dijo mientras apagaba las luces de la oficina. Por ti, Santiago, haré lo que sea necesario. Con esa determinación, cerró la puerta y salió, lista para lo que el destino tuviera preparado para ellos. La noche se cernía sobre la ciudad, y en un barrio de edificios imponentes y lujosas residencias, la vida de Andrés y su esposa Natalia se desarrollaba en un marcado contraste con la de Elena. Mientras ajustaba los últimos detalles de su atuendo para la cena, Andrés miró a Natalia con cierta cautela.
mi madre llamó hoy. Dijo que vendrá a cenar esta noche, anunció, anticipando la reacción de su esposa. Natalia, que hasta ese momento parecía relajada, frunció levemente el ceño al escuchar la noticia. Trató de mantener un tono neutral. ¿Beatriz viene hoy? Vaya, amor, qué sorpresa. Solo me habría gustado que nos avisara con más tiempo, comentó, esforzándose por disimular su incomodidad. Andrés asintió con una sonrisa conciliadora. Dijo que tiene algo especial que celebrar, pero no quiso darme detalles. Ya sabes cómo es, llena de secretos y sorpresas. Pero eso es lo que la hace única, ¿no? Y sé que, en el fondo, te agrada, agregó, intentando suavizar el momento. No mucho después, Beatriz llegó con su infaltable cámara colgada al cuello y una botella de vino en la mano. Natalia la recibió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, mientras Andrés la ayudaba a instalarse cómodamente. La velada transcurrió entre charlas triviales y relatos de las más recientes aventuras fotográficas de Beatriz. En algún momento, Andrés no pudo evitar notar la cámara de su madre y comentó con una mezcla de curiosidad y diversión: «Mamá, siempre llevas esa cámara contigo. ¿Tienes pensado capturar algún momento especial esta noche?» Beatriz sonrió con un destello en la mirada. Uno nunca sabe cuándo sucederá un instante digno de recordar, Andrés. Como ahora, por ejemplo, dijo, levantándose para encuadrar a su hijo y a Natalia en una fotografía. El sonido del obturador fue seguido por el zumbido de la impresión instantánea. Con un gesto teatral, Beatriz entregó la imagen recién revelada a Natalia. «Guárdala en tu cartera, querida. Es un recuerdo de los buenos tiempos», sugirió con una sonrisa cuyo significado parecía ir más allá de lo evidente. Natalia tomó la foto y esbozó una expresión de agradecimiento forzado. «Claro, Beatriz. Gracias», respondió, deslizando la imagen en su billetera mientras su mente divagaba. ¿Por qué precisamente esta noche? Conocía demasiado bien la dinámica entre ellas como para no preguntarse el verdadero propósito del gesto. Andrés, observando la interacción entre las dos mujeres más importantes de su vida, sintió una presión sutil en el pecho. Amaba a su madre, amaba a su esposa. Pero la relación entre ellas era frágil. Tal vez, con el tiempo, las cosas cambiarían, pensó, aunque sin mucha convicción. La cena avanzó entre copas de vino y conversaciones salpicadas de risas, pero bajo la superficie flotaban tensiones latentes. Sobre todo en lo que respectaba a la fotografía, que ahora reposaba en la cartera de Natalia. Lo que para Beatriz parecía un gesto inocente, para Natalia era un recordatorio silencioso de una rivalidad persistente, un eco de la complejidad familiar que se desplegaba bajo ese elegante techo. Cerca del final de la velada, Beatriz miró a la pareja con una expresión que mezclaba afecto y advertencia. «Espero que se estén cuidando mutuamente. La familia es lo más valioso que tenemos», dijo con una entonación cargada de significado. Natalia captó el mensaje oculto y respondió con cautela: «Por supuesto, Beatriz. Lo sabemos y siempre agradecemos que estés cerca para recordárnoslo. Todo el tiempo», agregó con una sonrisa que más que calidez parecía una máscara bien colocada. Sintiendo la tensión elevarse, Andrés intervino. «Mamá, Natalia tiene razón. Somos una familia fuerte, y eso es gracias a ti. No podría pedir una mejor esposa», afirmó, tratando de tender un puente entre ambas. Luego, con un aire de emoción, añadió: «De hecho, pronto nuestra familia crecerá. Como te conté, estamos planeando tener un bebé». Beatriz se puso de pie, recogió su cámara y se dispuso a marcharse. «Solo quiero lo mejor para ustedes», dijo, lanzando una mirada directa a Natalia antes de sonreír con sutileza. «Recuerden que los momentos especiales deben guardarse no solo en fotografías, sino también en el corazón». Se despidió con un beso en la mejilla de Andrés y una despedida cortés para Natalia. Con su partida, el aire en la casa pareció aliviarse, aunque dejó tras de sí un silencio incómodo. Mientras limpiaban la mesa,
Natalia y Andrés intercambiaban miradas cargadas de pensamientos no dichos. Había grietas en su relación que apenas comenzaban a hacerse visibles, pero que ya se hacían sentir. Al otro lado de la ciudad, Elena se encontraba sentada en la pequeña mesa de su cocina, sumida en pensamientos mientras Santiago dormía plácidamente. Contemplaba la tranquilidad de su hogar, contrastando con las preocupaciones que se arremolinaban en su mente. Su trabajo con Andrés le ofrecía un salario generoso, uno de los pocos pilares de estabilidad en su vida. Pero incluso con ese ingreso, las cuentas parecían multiplicarse sin tregua. Cada sobre que abría era un recordatorio de que el fin de mes se acercaba con la rapidez de una tormenta. Necesito un aumento, pensó, sintiendo cómo la idea giraba en su mente sin detenerse. Pero, ¿cómo pedírselo? Andrés ya hacía tanto por ella, la ayuda con la guardería, la flexibilidad de horarios. ¿No sería injusto exigir más? La gratitud que sentía hacia su jefe era enorme, pero la realidad de su situación financiera era ineludible. Y tarde o temprano, tendría que hacer algo al respecto. Elena recordó los momentos vividos en la oficina, las charlas rápidas entre tareas, las sonrisas que se compartían en medio del ajetreo diario y la manera en que Andrés la trataba con respeto y consideración. Algo que sabía que no era común en todos los entornos laborales. Es un buen hombre, un buen jefe. Tal vez él comprenda, pensó, aferrándose a esa esperanza. Decidida, supo que debía actuar. Mañana hablaré con Andrés, por el bien de Santiago. Necesito hacerlo, se dijo a sí misma, mientras su mente empezaba a estructurar cómo plantearía la conversación. Debía elegir las palabras adecuadas, expresar su agradecimiento, exponer su situación y su necesidad sin parecer desagradecida ni demandante. Apenas tuvo tiempo de descansar antes de que la alarma la despertara para afrontar otro día. Se preparó con rapidez, vistió a Santiago y lo llevó a la guardería, todo en un silencio pensativo. Su corazón pesaba ante la tarea que se había impuesto. Al llegar a la oficina, organizó su espacio con la eficiencia de siempre, papeles alineados, bolígrafos en su sitio, el teclado listo. Se preparaba mentalmente para la conversación cuando Andrés apareció. Su expresión reflejaba cierto cansancio, un signo de noches mal dormidas. Buenos días, Elena, saludó, su tono firme pero familiar. Ella respondió al saludo, notando la sombra de preocupación en su rostro. Para su sorpresa, Andrés, en un gesto poco habitual, tomó asiento frente a su escritorio, como si necesitara compartir un peso que lo oprimía. Sabes, Elena, la cena de anoche fue complicada, comenzó con cautela. Mi madre llegó de improviso a cenar y, como siempre, Natalia y ella no logran entenderse. Me siento atrapado en medio de todo esto. Elena, sorprendida por su franqueza, lo escuchó con atención, ofreciéndole un espacio seguro para desahogarse. Debe ser difícil para ti, después de todo, son las dos personas que más quieres, comentó con empatía. Andrés suspiró. Es complicado. Mi madre tiene sus reservas sobre Natalia. Cree que está conmigo por razones equivocadas. Pero yo la amo y quiero creer que estamos juntos por amor, no por interés ni por conveniencia. El dolor en su voz era evidente. Elena percibió la profundidad del conflicto. ¿Han hablado de esto? A veces, una simple conversación puede aclarar muchas cosas más rápido de lo que uno imagina, sugirió con suavidad, alentándolo a abrirse más. Lo hemos intentado, pero siempre termina en discusión. Natalia se siente juzgada, y con razón, creo. Yo solo quiero que mi familia esté en paz. No sé si pido demasiado o si el universo simplemente está en mi contra, confesó, dejando entrever una vulnerabilidad que rara vez mostraba. La conversación fluyó de manera natural, revelando no solo los conflictos de Andrés, sino también fortaleciendo el lazo de confianza y respeto que habían construido con el tiempo. Tu madre, al final, solo quiere lo mejor para ti. Tal vez con el tiempo pueda ver que Natalia te hace feliz y que ambas son importantes en tu vida, dijo Elena con esperanza.
Si sigues siendo el puente entre ellas, con paciencia, las cosas pueden mejorar. Andrés la miró con gratitud, una leve sonrisa formándose en sus labios. Gracias, Elena. Siempre logras hacerme ver las cosas desde otra perspectiva. Tienes una manera de simplificar lo que parece tan complicado, reconoció. Mientras él se levantaba, listo para otro día difícil, Elena sintió que la conversación le había dado una nueva perspectiva sobre el hombre detrás del cargo de director ejecutivo. Y, de algún modo, la idea de pedirle un aumento ya no parecía tan intimidante. La mañana avanzaba cuando Andrés se acercó con un semblante serio. Elena, necesito que sepas que estaré fuera un par de días. Voy a la ciudad vecina a resolver unos asuntos. Confío en ti para mantener todo en orden mientras no esté. Si es necesario, mi madre y Natalia te contactarán, explicó, dejando en claro la confianza que tenía en ella. Aunque tomada por sorpresa, Elena asintió con firmeza. Descuida, Andrés, todo estará bajo control. Que tengas un buen viaje, respondió con seguridad. Él le agradeció y, poco después del mediodía, ya estaba en camino tras avisar a Natalia y Beatriz sobre su partida. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Beatriz se dirigía en taxi a la casa de Andrés para recoger un bolso que había olvidado la noche anterior. Sin embargo, un detalle llamó su atención. Al acercarse a la vivienda, vio a Natalia subir a un coche que no reconoció. Movida por la curiosidad, o quizás por un instinto más profundo, le pidió al taxista que siguiera el vehículo. El auto desconocido se detuvo frente a un elegante restaurante. Desde la distancia, Beatriz vio cómo Natalia bajaba del coche acompañada de un hombre al que no lograba identificar. Sin dudarlo, se apeó del taxi y, cámara en mano, encontró un lugar discreto entre los arbustos cercanos. Ahora sí, vamos a descubrir de una vez por todas a esta mujercita, murmuró para sí misma, con la mirada fija en la escena. Se preguntó sobre la naturaleza de aquel encuentro. ¿Sería algo personal? ¿O tendría que ver con algún asunto relacionado con Andrés? Aunque, claro, Natalia no trabajaba, vivía a costa de su hijo, pensó con desdén. Nunca había confiado en ella. Le parecía una mujer interesada, arrogante, y siempre sospechó que había algo oculto detrás de su aparente perfección. Desde su escondite, observó con atención. Lo que veía iba más allá de una simple reunión de negocios. No era una conversación casual ni un almuerzo entre amigos. Natalia y aquel hombre se reían juntos, intercambiaban miradas cómplices y sus abrazos eran prolongados, cargados de una cercanía que no podía ser ignorada. Beatriz apretó los labios. La escena hablaba por sí sola. Y esta vez, tenía pruebas. A través del lente de su cámara, Beatriz capturó cada instante con precisión, el sonido de los disparos de la cámara contrastando con la calidez de los gestos entre Natalia y aquel hombre. Observó cómo se sentaban juntos, sus hombros tocándose sutilmente, sus manos encontrándose sobre la mesa en un gesto que parecía natural y lleno de confianza. Con cada nueva muestra de cercanía, Beatriz sintió un nudo apretarse en su pecho. ¿Qué significaba todo eso? Su mente iba a toda velocidad, procesando las posibles implicaciones de esas imágenes. Sabía que tenía en sus manos una prueba que podía alterar la dinámica familiar por completo, un peso que no estaba segura de querer cargar sin entender a fondo la situación. Cuando finalmente Natalia y el hombre se despidieron, intercambiando un abrazo prolongado y sonrisas que reflejaban una despedida llena de reticencia, Beatriz emergió de su escondite. Su corazón latía con fuerza, abrumado por lo que acababa de presenciar. Caminó hasta la acera, la cámara aún colgada de su cuello, una testigo silenciosa de lo que había ocurrido. Se quedó inmóvil, perdida en sus pensamientos. Lo que había visto no podía ignorarse, la complicidad entre Natalia y aquel desconocido era innegable. Pero revelar esa información no era una decisión sencilla. ¿Debía Andrés saberlo? Se preguntó, sus dedos apretando la cámara como si pudiera encontrar la respuesta en las imágenes almacenadas.
No se trataba solo de lo que mostraban las fotos, sino de lo que había detrás de ellas, sentimientos, intenciones, contextos que desconocía por completo. Con un suspiro pesado, decidió guardar la cámara en su bolso. Necesitaba pensar con claridad antes de actuar. No podía permitirse una decisión impulsiva. Sin embargo, justo en ese instante, Natalia la vio. Sus miradas se cruzaron a la distancia y, aunque la cámara estaba guardada, aún era visible dentro del bolso. El corazón de Natalia se aceleró. Todo lo que había hecho, cada decisión que había tomado, cobraba peso de golpe. «¿Qué haces aquí?», exclamó, su voz temblorosa entre la confusión y el miedo. Beatriz, sabiendo que había sido descubierta, reaccionó por instinto. «Y eso no es asunto tuyo», gritó antes de darse la vuelta y empezar a correr, su respiración entrecortada por la adrenalina. Corrió sin rumbo fijo, solo con la certeza de que debía alejarse. No sabía exactamente hacia dónde, pero sus pasos la guiaron hacia el bosque. Natalia intentó seguirla, pero un coche que pasaba a toda velocidad la obligó a detenerse en la acera, perdiendo la oportunidad de alcanzarla. «Espera, Beatriz. Necesitamos hablar de esto», gritó con desesperación. «No le mostrarás nada a Andrés». Pero Beatriz no se detuvo. La distancia entre ellas aumentó rápidamente hasta que la silueta de la mujer desapareció entre los árboles. Natalia se quedó allí, inmóvil, sintiendo cómo su mundo se tambaleaba. Lo sabe. Lo vio todo. Y probablemente lo fotografió, pensó, con una mezcla de pánico y frustración. Miró el bosque, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Por qué había escogido precisamente ese lugar para cenar? Ahora todo pendía de un hilo. Si Beatriz hablaba, su vida con Andrés se derrumbaría. Andrés lo descubrirá y me dejará. Susurró para sí misma, sintiendo el peso de su propia voz. El bosque, que ahora se tragaba la silueta de Beatriz, no era solo un refugio para ella. También era un símbolo de los secretos que Natalia intentaba ocultar. Tengo que encontrarla. Tengo que recuperar esas fotos antes de que sea demasiado tarde. Pero sabía que la tarea no sería fácil. Lo hecho ya no podía deshacerse, y el tiempo corría en su contra. Todo dependía de quien controlara la historia antes de que escapara completamente de sus manos. En otro punto de la ciudad, con Andrés fuera, Elena aprovechó la oportunidad para cerrar la oficina un poco más temprano. Tras revisar que todo estaba en orden en el despacho de su jefe, salió sintiendo una inusual sensación de libertad. Subió a su coche y condujo hasta la guardería para recoger a Santiago. Por una vez, tenía un poco de tiempo extra para él. «Voy, al menos podré llevarte a jugar», murmuró para sí misma, con una sonrisa. Juntos fueron a la plaza, un parque tranquilo junto al bosque, el lugar al que solían ir para que Santiago pudiera descargar su energía. Mientras él corría y trepaba por los juegos, Elena se sentó en un banco cercano, disfrutando de un momento de respiro. Sus pensamientos vagaban, repasando los últimos días, las decisiones que había tomado, las que aún debía tomar. Entonces, un grito rompió la tranquilidad del atardecer. «¡Ayuda!», la voz venía del bosque. Elena se puso de pie de inmediato, su pulso acelerándose. «Santiago, quédate aquí. No salgas del parque». «Ya vuelvo», le dijo, su tono firme a pesar del nudo de ansiedad en su pecho. Sin pensarlo dos veces, echó a correr hacia el origen del grito. Las hojas secas crujían bajo sus pasos mientras se adentraba en el bosque, guiada por la desesperación en aquella voz. Cuando finalmente llegó a un claro, vio a una mujer en el suelo, luchando por levantarse. Se acercó de inmediato, su respiración agitada mezclándose con el sonido del viento entre los árboles. Era una mujer mayor, su cabello grisáceo destacando incluso en la sombra creciente del bosque. Elena no la reconoció de inmediato, pero era Beatriz, la madre de Andrés. «¿Está bien? ¿Qué ocurrió?». «Tranquila, estoy aquí para ayudarla», dijo Elena, ofreciéndole la mano.
Beatriz la miró con una mezcla de dolor y alivio. Aceptó la ayuda, permitiéndose ser incorporada con esfuerzo. Me perdí. Traté de encontrar el camino de regreso, pero tropecé y torcí el tobillo, explicó, su voz temblorosa tanto por el esfuerzo como por la situación. Elena bajó la mirada, examinando rápidamente la hinchazón en su tobillo. Tenemos que sacarla de aquí. ¿Cree que puede caminar si la apoyo? No es seguro quedarse en el bosque, y mi hijo está afuera. ¿No puedo dejarlo solo mucho tiempo?, preguntó, lista para prestarle la ayuda necesaria. Beatriz asintió, apoyándose en Elena mientras avanzaban con cautela de vuelta por el sendero. Mientras caminaban, una pregunta flotaba en la mente de Elena. ¿Qué hacía la madre de Andrés sola en el bosque? A cada paso, Elena sentía el peso de la responsabilidad, asegurándose de que la mujer a su lado estuviera a salvo. Aún intentaba procesar la extraña coincidencia de haber decidido llevar a Santiago al parque justo en el momento en que Beatriz se encontraba en apuros en el bosque. El sol descendía lentamente, proyectando sombras largas entre los árboles y resaltando la gravedad de la situación. Elena sabía que, una vez Beatriz estuviera fuera de peligro, debía averiguar más sobre aquella desconocida. Se sentía inesperadamente preparada para hacerlo, dadas las circunstancias inusuales en las que se habían cruzado. Apoyada en Elena, Beatriz comenzó a hablar en un tono bajo, su voz cargada de urgencia. «Me están siguiendo», confesó con precaución. «He visto cosas que no debería, cosas que involucran a personas cercanas. Incluso a mi hijo». Elena escuchaba con atención, intentando entender el significado de sus palabras. Beatriz elegía cuidadosamente qué decir, evitando mencionar nombres, aún sin saber quién era Elena ni si podía confiar en ella. Mientras caminaban, Beatriz metió la mano en la bolsa que llevaba consigo y sacó una cámara. «Necesito que hagas algo muy importante para mí», dijo, extendiendo el objeto hacia Elena. «No dejes que nadie tome esto. Llévalo a un hombre llamado Andrés Flores. Él sabrá qué hacer». Elena sintió que el aire se volvía más denso. Su corazón se aceleró al escuchar ese nombre. Andrés. Beatriz no tenía idea de que ya lo conocía. Antes de que pudiera formular una respuesta o preguntar sobre la naturaleza de las fotos, Beatriz añadió apresuradamente, «Tengo que irme. Necesito despistar a Natalia». Dicho esto, se alejó, dejando a Elena sola, con la cámara y la bolsa en las manos, objetos que parecían contener más secretos de los que estaba preparada para manejar. Aún temblorosa, Elena encendió la cámara y comenzó a revisar la galería. Las imágenes que vio la dejaron sin aliento. Allí estaba Natalia, la esposa de Andrés, en una serie de fotografías abrazando a un hombre desconocido. La cercanía entre ellos era innegable, las sonrisas cómplices, los gestos de intimidad imposibles de malinterpretar. Cada foto era un golpe, una invasión a la privacidad que nunca imaginó tener en sus manos. Miedo. Vergüenza. Ira. Las emociones se mezclaban dentro de ella. No solo era un testigo accidental de una traición, sino que ahora tenía pruebas de ello. Y Beatriz había mencionado a Natalia, lo que significaba que, de algún modo, la mujer sabía más de lo que parecía. ¿Qué se suponía que debía hacer? Elena miró la cámara con el peso de la incertidumbre. Aquellas imágenes tenían un poder enorme. Podían destrozar la vida de Andrés, hacerle ver la verdad, pero también podían ponerla a ella en peligro. Protegerse y ocultarlas. O entregarlas y enfrentar las consecuencias. Antes de poder pensar más en ello, se apresuró de vuelta al parque. Recogió a Santiago con rapidez, intentando ocultar la bolsa lo mejor que pudo. Fue entonces cuando la vio. Venía hacia ella con una expresión feroz, sus ojos fijos en la bolsa que Elena intentaba disimular. El corazón de Elena latía con fuerza. Apuró el paso, sosteniendo a Santiago en un brazo y la bolsa en el otro. Alcanzó el coche y prácticamente se lanzó dentro, asegurando a su hijo en su asiento lo más rápido que pudo. «Lo siento, mi amor».
Solo un momento, susurró, intentando mantener la calma mientras Santiago lloriqueaba, confundido por la prisa de su madre. Encendió el motor justo a tiempo. Una rápida mirada al retrovisor le mostró a Natalia acercándose con pasos apresurados. Elena aceleró, saliendo del estacionamiento como si estuviera escapando de un depredador. No podía permitir que Natalia viera las fotos. Aún no sabía si las usaría, pero si Natalia se hacía con la cámara, la verdad desaparecería. ¿Qué voy a hacer ahora?, susurró para sí misma, su mente enredada entre la confusión y el miedo. Santiago, sintiendo la tensión en el ambiente, continuaba sollozando. Tranquilo, cariño. Mamá está aquí. Intentó consolarlo, extendiendo una mano hacia atrás sin apartar la vista del camino. Su mente no dejaba de darle vueltas a lo ocurrido. Todo tenía sentido ahora. Beatriz había estado siguiendo a Natalia, intentando desenmascararla. Siempre había dicho que Natalia no merecía a Andrés, y tal vez, después de todo, tenía razón. Elena ya estaba cerca de casa cuando la certeza la golpeó. Debía hablar con Andrés. Pero él no regresaría en 2 días. ¿Podía esperar tanto? Al llegar a casa, Elena tomó a Santiago en brazos junto con la bolsa. Su cuerpo aún temblaba por la adrenalina. Sabía que la noche sería larga. Después de acostar a Santiago, se permitió un momento de calma, observándolo mientras dormía. Su respiración tranquila contrastaba con el caos que ella sentía por dentro. Todo estará bien, susurró, aunque la seguridad en sus palabras se le escapaba. Se dirigió a la cocina y se sentó en la penumbra, una taza de café enfriándose a su lado. Su mirada estaba fija en la bolsa con la cámara. Tengo que mostrarle esto a Andrés, dijo en voz baja. Pero la duda la asaltó de nuevo. Él no estaría de vuelta por 2 días. ¿Podía esperar tanto? Entonces, su teléfono sonó. El repentino sonido rompió la quietud como un disparo. Miró la pantalla. Un número desconocido. El miedo subió por su espalda como un escalofrío. Deslizó el dedo para contestar y escuchó la voz que menos quería oír. Dame la cámara, Elena. Esto no tiene nada que ver contigo, la voz de Natalia era firme, con un matiz de amenaza contenida. Elena sintió como su estómago se encogía. ¿Cómo conseguiste mi número?, preguntó, esforzándose por mantener la voz firme. Andrés olvidó su celular en casa, respondió Natalia con desdén. ¿Y adivina qué? Tu número estaba guardado con foto y todo. Fue fácil reconocerte en el parque. Muy interesante, ¿no crees? El tono burlón de Natalia hizo que Elena apretara los dientes. No pienso devolverte nada, dijo con determinación. Traicionaste a Andrés. Él confiaba en ti, y no cometeré el mismo error. El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero cargado de tensión. Déjame ser Beatriz, dijo Natalia, su voz perdiendo cualquier amabilidad. Te encontraré, Elena. No importa dónde estés. Y eso incluye ir tras tu hijo. El teléfono cayó de sus manos y golpeó la mesa con un sonido seco. El miedo que había sentido hasta ese momento se convirtió en puro terror. Natalia no solo era una mujer infiel. Ahora se mostraba como alguien capaz de hacer cualquier cosa. Elena se puso de pie de golpe, sintiendo como la adrenalina regresaba con fuerza. Tengo que proteger a Santiago, murmuró, su miedo transformándose en determinación. No tenía más opciones. Primero aseguraría la seguridad de su hijo. Luego, enfrentaría a Natalia. El amanecer se asomaba en el horizonte cuando finalmente tomó una decisión. Haría lo que fuera necesario para mantener a Santiago a salvo. Y le contaría a Andrés la verdad. Porque la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. La ansiedad retorcía el estómago de Elena en nudos cada vez más apretados.
La cámara dentro de su bolso se sentía como una bomba de tiempo, lista para detonar y destruir la vida tranquila que había construido para ella y su hijo. El teléfono vibró sobre la mesa, rompiendo el tenso silencio de la madrugada. Elena vaciló antes de contestar, anticipando quién estaría al otro lado. «Estás probando mi paciencia, Elena», la voz de Natalia sonó cortante y amenazante apenas la llamada se conectó. «Si esa cámara no está en mis manos al final del día, te arrepentirás». Elena tragó saliva, intentando que su voz no delatara su miedo. «Natalia, esto no terminará bien para ninguna de nosotras. ¿Por qué no podemos simplemente hablar? Hay un niño involucrado». Su mirada se desvió hacia Santiago, dormido e inconsciente del peligro que se cernía sobre ellos. Natalia soltó una risa amarga. «El momento de hablar pasó cuando decidiste meterte en asuntos que no te conciernen, metiche. Andrés no puede enterarse y no lo hará. En cuanto a ti, si no me entregas esa cámara pronto, bueno, espero que te gusten las consecuencias de tus actos». El tono de amenaza velada envió una ola de pánico por todo el cuerpo de Elena. ¿Realmente sería capaz de ir tras Santiago? No podía arriesgarse. No podía ceder. Con un temblor en las manos, colgó la llamada y trató de organizar sus pensamientos. Necesito encontrar a Andrés. Él debía escuchar la verdad directamente de ella, no descubrirlo a través de unas fotos robadas. Al otro lado de la ciudad, Natalia regresó a la casa de Andrés con el ceño fruncido. No esperaba encontrar a Beatriz allí, pero al verla, supo que podía aprovechar la situación a su favor. Con una expresión fría, cerró la puerta con calma, como si estuviera marcando el destino de ambas. «Nos quedaremos aquí hasta que Elena me entregue la cámara», anunció, su tono impregnado de una amenaza apenas disimulada. Beatriz, sorprendida por el repentino giro de los acontecimientos, intentó mantener la compostura. «No puedes retenerme aquí contra mi voluntad, Natalia. Esto es una locura. Un crimen. ¿No te avergüenzas de todo esto?». Natalia la miró con burla y comenzó a pasearse por la habitación, exponiendo sus planes con una arrogancia inquietante. «Nadie va a interponerse en mi camino, Beatriz. Ni tú, ni Elena. Tan pronto como tenga esa cámara, todo se resolverá». Beatriz escuchaba con creciente indignación. «Eres increíblemente egoísta. Has estado engañando a mi hijo y ahora quieres silenciar a quienes descubrieron la verdad. No lo amas, solo quieres su dinero», la desafió, con la furia creciendo en su interior. La discusión se intensificó. Beatriz lanzaba acusaciones, y Natalia, con su mirada gélida, no mostraba señales de culpa. «Haré lo que sea necesario para proteger lo que es mío», respondió con frialdad. Beatriz intentaba encontrar una salida. Necesitaba avisar a Elena y a Andrés antes de que Natalia lograra su objetivo. «Debo encontrar la manera de salir de aquí». Consciente de que enfrentarse directamente a Natalia no serviría de nada, comenzó a fingir estar de acuerdo en algunos puntos, solo para ganar tiempo. «Quizá tengas razón», dijo con tono conciliador, midiendo sus palabras. «Tal vez haya otra forma de manejar esto sin escándalos». Pero Natalia no era tonta. «No me subestimes, Beatriz. Sé lo que intentas hacer». Movida por su propia arrogancia, Natalia comenzó a jactarse, su adrenalina elevando su necesidad de demostrar su superioridad. «¿Crees que esto es lo único que he hecho?». Se burló, cruzando los brazos con satisfacción. «Desviar dinero de la empresa fue solo el comienzo. Ese otro hombre apareció hace poco en mi vida, y bueno, simplemente me pareció interesante. Decidimos vernos. Andrés cree que todo está bajo control mientras yo muevo cada pieza a mi favor». Beatriz sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Cómo? ¿Cómo puede ser tan?». Pero no encontraba las palabras. Cada revelación añadía una nueva capa de engaño a una historia que ya le parecía demasiado retorcida. Natalia se encogió de hombros con falsa modestia. «Astuta.
Calculadora. Puedes usar la palabra que quieras, Beatriz. Hago lo que es necesario para sobrevivir. Y si eso implica tomar un poco más de lo que me dan, que así sea. Andrés nunca lo descubrirá. Confía demasiado en mí. La audacia de sus palabras llenó a Beatriz de rabia, pero también de una resolución renovada. Esto no puede quedar así. Murmuró para sí misma, pero Natalia la escuchó y sonrió con burla. Buena suerte intentándolo. ¿Crees que alguien te creerá? Se inclinó hacia ella, su voz venenosa. ¿Tú? ¿Una anciana con una cámara que pronto estará hecha pedazos? ¿Contra la esposa devota y perfecta de Andrés? Por favor, Beatriz, sé realista. Beatriz apretó los dientes, sintiendo que la ira quemaba dentro de ella. Pero lejos de asustarla, las palabras de Natalia le dieron el impulso que necesitaba. No importa lo que digas, Natalia. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y te aseguro que Andrés sabrá todo. Atrapada por su propia arrogancia, Natalia no se percató de que cada palabra que pronunciaba solo servía para fortalecer la determinación de Beatriz. Mientras la anciana planificaba su próximo movimiento, quedaba claro que Natalia había subestimado la astucia de alguien dispuesto a hacer todo lo necesario para que la verdad saliera a la luz. La noche se había asentado cuando el teléfono de Elena vibró, rompiendo el silencio en su hogar. Miró la pantalla y sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver un número desconocido. Hola, contestó, intentando sonar firme, aunque su interior temblaba. Al otro lado de la línea, la voz de Natalia sonó fría y calculadora, tan cortante que le erizó la piel. Estoy con Beatriz. No puede salir, aunque quiera. Y créeme, quiere salir, dijo sin rodeos. Será liberada cuando consigas lo que quiero, la cámara. El corazón de Elena se aceleró. Beatriz estaba atrapada por su culpa. Una oleada de miedo y culpa la invadió, pero luchó por mantener la compostura. Natalia, no le hagas daño. Esto ya ha ido demasiado lejos. Sabes que retener a alguien así es un delito, intentó razonar. Natalia soltó una carcajada llena de desprecio. Por ahora está bien. Pero si no haces exactamente lo que te digo, no puedo garantizar que siga así. Estamos en la casa de Andrés. Ven sola y sin llamar a la policía. O las consecuencias serán, digamos, desagradables. El tono con el que lo dijo no dejaba dudas. Cuando la llamada terminó, Elena sintió que estaba atrapada en una pesadilla. El miedo por Beatriz se mezclaba con la rabia hacia Natalia. No podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba actuar. Con una chispa de inspiración, tomó la cámara y la conectó a su teléfono. Gracias a la tecnología de transferencia rápida, en pocos minutos todas las fotos estaban en su dispositivo. Ahora tenía pruebas de la traición de Natalia resguardadas. Con el celular asegurado en su bolso, tomó la cámara y se dirigió a la casa de Andrés. Su corazón latía con fuerza, pero nada la haría retroceder. En el camino, llamó a la policía. Necesito asistencia urgente en la calle Villar, mansión número 4. Hay una mujer retenida contra su voluntad por una estafadora. El oficial al otro lado de la línea tomó la información y confirmó que enviaría una patrulla. Al llegar, Natalia ya la esperaba en la entrada. Su expresión reflejaba triunfo, creyendo que tenía la situación bajo control. Entrégamela, exigió con ansiedad, extendiendo la mano. Elena mantuvo la calma exteriormente. Con un gesto firme, le pasó la cámara. Natalia la tomó con avidez y, sin perder un segundo, la estrelló contra el suelo, rompiéndola en 1000 pedazos. Ahora sí. Finalmente han visto que no pueden detenerme, se burló, con una sonrisa de satisfacción. Andrés me ama. Y seguirá amándome. Así es como deben ser las cosas. Antes de que pudiera decir más, la puerta principal se abrió. Andrés había llegado.
Regresó de su viaje antes de lo esperado y encontró a las 3 mujeres reunidas. Su mirada recorrió la escena con confusión y creciente preocupación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con el ceño fruncido. Natalia, sin perder la compostura, corrió hacia él con una sonrisa fingida. Cariño, qué bueno que llegaste. Estas dos. Bueno, estaban un poco alteradas. Pero la tensión en el ambiente era innegable. Antes de que Natalia pudiera seguir hablando, Elena dio un paso adelante. Andrés, necesito mostrarte algo, dijo con determinación. Sacó su teléfono, abrió la aplicación de fotos y se lo entregó. El silencio en la habitación se volvió denso mientras Andrés deslizaba su dedo por la pantalla. Una imagen tras otra revelaba la verdad que Natalia había tratado de ocultar. Su expresión pasó de la confusión al horror. Sus manos temblaban al sostener el teléfono. ¿Qué es esto? Su voz era apenas un susurro. Natalia trató de hablar, pero antes de que pudiera formular una excusa, Beatriz intervino. Mi hijo, esta mujer no solo te ha traicionado. También ha estado desviando dinero de la empresa. Lo ha hecho todo a tus espaldas. Andrés levantó la mirada, su rostro reflejando un dolor indescriptible. Natalia, sintiendo que todo se derrumbaba a su alrededor, hizo lo único que se le ocurrió, escapar. Giró sobre sus talones y corrió hacia la puerta, esperando huir de las consecuencias. Pero al abrirla, se encontró con las luces parpadeantes de la patrulla policial. Los agentes ya la estaban esperando. La sangre se le heló. Elena, viendo su expresión de derrota, no pudo evitar sentir una extraña satisfacción. ¿De verdad creíste que podía salirte con la tuya?, dijo con voz serena. Andrés, aún en shock, miró a Natalia con una mezcla de rabia y decepción. No puedo soportarlo. No puedo tolerar haber sido engañado de esta manera, especialmente después de todas las advertencias de mi madre. Esto se acabó, Natalia. Las palabras fueron definitivas. Mientras la policía la escoltaba fuera de la casa, el silencio cayó sobre los que quedaban. Elena, Beatriz y Andrés, unidos por circunstancias inesperadas, contemplaban el fin de una historia llena de engaños. Y el comienzo de algo nuevo. Al día siguiente, el ambiente en la empresa era más ligero, a pesar de lo ocurrido. Andrés, con el rostro aún marcado por la tristeza, llamó a Elena a su oficina. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho, dijo con sinceridad. No solo mantuviste la empresa en orden, sino que también salvaste a mi madre. Por eso, quiero recompensarte con un aumento y un bono. Las palabras de gratitud la tomaron por sorpresa. Andrés. No sé qué decir, respondió Elena, con la voz trémula de emoción. Sin pensar, se levantó y lo abrazó. Un gesto espontáneo, de agradecimiento genuino. Andrés, conmovido, correspondió con una sonrisa sincera. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía aliviado. Cuando Elena salió de su oficina, se sintió más ligera que nunca. Ahora sí podré pagar la guardería y darle una vida mejor a Santiago, pensó, con esperanza renovada. Mientras tanto, en una celda fría y solitaria, Natalia se retorcía de rabia. Todos pagarán por esto, susurró entre dientes, negándose a aceptar su derrota. Pero el mundo no se detenía por su resentimiento. Beatriz, por su parte, encontró paz en la verdad revelada. Siempre sale a la luz, pensó, satisfecha de haber hecho lo correcto. Andrés, liberado de la red de mentiras que Natalia había tejido, sintió que podía empezar de nuevo. Es hora de reconstruir, se dijo, decidido a convertir todo lo ocurrido en una lección de vida. Y así, cada uno siguió adelante, marcado por lo vivido, pero mirando hacia un futuro diferente. La verdad había prevalecido. Si esta historia te atrapó, prepárate, porque lo que viene te sorprenderá aún más. Cada historia esconde secretos, decisiones que lo cambian todo y giros que nadie vio venir.
Y si no quieres perderte relatos llenos de intriga, emoción y lecciones que te harán ver la vida de otra manera, suscríbete ahora. Activa la campana de notificaciones y acompáñanos en este viaje donde la verdad siempre encuentra su camino, aunque a veces llegue demasiado tarde.